Una conclusión final, esto lo vamos a tener que pagar en algún momento. La crisis va a ser larga. Efectivamente, yo estoy convencido que esto va a crear unos movimientos y una insatisfacción social de una dimensión que tal vez pues, aún no hemos podido dimensionar bien. Esto ya venía de una gran movilización social el año pasado y esto, por supuesto, se va a profundizar a unos niveles aterradores, porque la clase media o el ensanchamiento de una clase media aún frágil que habíamos logrado, particularmente en los últimos 20 años, con este superciclo de precios de commodities, pues se va a desvanecer. Eso lo explicó muy bien Luis Fernando Mejía y lo mencionaron varios de ustedes. Eso se va a desvanecer, entonces o vamos a enfrentar un proceso de desclasamiento y no hay nada que produzca más insatisfacción y movimiento social que la pérdida de capital para unas personas que aún tienen muy fresco el recuerdo de su situación material anterior. Eso es explosivo y la historia de los años 30 nos muestra que esto puede llevar a situaciones políticas muy difíciles de controlar. Y si llegase a ver, me imagino que será la opción que tomarán los gobiernos en todo el mundo, fenómenos de emisión y posiblemente fenómenos de inflación, porque así se sale de las grandes crisis como pasó en la posguerra, pues la inflación es sinónimo de insatisfacción social, naturalmente, si el crecimiento no es lo suficientemente dinámico para absorber muy rápidamente a la gente en el mercado laboral con empleos dignos. El problema es que esto está presionando un proceso que ya venía de antes de automatización y en particular de introducción de inteligencia artificial en la producción que cada día será más local, y esa inteligencia artificial en una producción local en los países ya desarrollados hace que la ventaja comparativa de países como los nuestros, que es una mano de obra relativamente barata, pues se desvanezca. Entonces nos toca hacer un proceso de reinvención muy importante de nuevas alternativas y que el Estado sea capaz de hacer sin caer naturalmente en los favores o en lo que vimos o hemos visto siempre básicamente, que es la instrumentalización de la ayuda y del fomento para favores directos. Pero bueno, más allá de eso, yo quisiera también hacer una observación, y es, ¿cómo lo vamos a pagar? Pues viene una reforma tributaria. El ministro Carrasquilla tiene una virtud y es que es sincerote. Viene una gran reforma tributaria. Esa reforma tributaria se tendrá que hacer y la pregunta es ¿cómo? ¿Van a extender? La idea es extender el IVA. 25% dijo el profesor Vélez. 25% de IVA. ¿O vamos a tomarnos muy en serio la revisión de los privilegios tributarios? Porque es que aquí, obviamente, la propaganda habla de que las empresas han pagado un 70% de impuesto de renta. Un 70%, pero si entramos a mirar el 70% del impuesto de renta del sector financiero, nos encontramos que es el principal favorecido con las exenciones tributarias, pues nos encontramos que la tasa real es mucho menor. Y en la pasada reforma tributaria le bajamos inexplicablemente los dividendos al sector, al impuesto de renta. Y pues ponerle un impuesto a los dividendos no es un sesgo antiempresa, como se ha querido de pronto decir. Es simplemente que el ingreso de los dueños de la empresa, cuando lo van a retirar, no para invertir en capital de la empresa, sino para enriquecerse, pues pague un impuesto relativamente similar al que paga un trabajador que paga el impuesto de renta. Un mínimo de justicia tributaria es lo que debemos buscar. El problema es que la presión y el poder del sector financiero para impedir cualquier regulación es aterrador. Colombia es el país, la emisión de capitales de 2019 demuestra que Colombia es el país de América Latina con tal vez, o uno de los países de América Latina con tal vez mayor concentración del poder financiero. Mucho más concentrado y un número de entidades financieras mucho más pequeño comparado con Argentina, con Chile, con Perú, con Brasil, y además integrado en grandes holdings financieros, donde se cruzan activos, los fondos de pensiones, las ARLs y los bancos. Tocar ese poder se ha vuelto supremamente delicado, porque en fin, lo viví recientemente, o sé cuestionar la repartición de dividendos a partir del 13 de marzo, después de que el Banco de la República le inyectó 13 billones de pesos de liquidez para la solvencia de los bancos y se repartió el sector financiero ampliado 8,5 billones, me montaron una campaña de matoneo indiscriminado en redes sociales y en unos medios amigos de sectores financieros supremamente poderosos. Y hay unas pérdidas de investidura contra unos congresistas que son particularmente activos con los bancos, que nosotros sabemos de dónde vienen. Entonces, ese es uno de los retos más importantes. Me preocupa mucho. Como lo han dicho varios de ustedes, vamos a estar viviendo
secuencias de cuarentenas, que el Congreso pues no sesione presencialmente o semipresencialmente. Porque un Congreso virtual es un Congreso que no hace control político. Por eso no hay un control político real a muchas de estas medidas profundas, como el traslado de 20.000 pensionados. Es una forma de desenhuesar a los fondos de pensiones al Fondo Público de Pensiones. 20.000 pensionados de pensiones que están descapitalizadas, con 5 millones de pesos en títulos que aún no se han liquidado, que hoy nominalmente valen 5 millones de pesos, pero que en 3 meses muy posiblemente pueden valer un 30 o un 20% menos. Eso es control político, no lo podemos hacer a través de este medio. Y este medio, que es el virtual, es el que se necesita para ferrocarrilear reformas tributarias que obviamente extiendan el IVA y no toquen las grandes exenciones tributarias de este país. Gracias, saludos a todos, muy amables.